Bienvenidos al fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, pues a la luz de lo acontecido en las últimas horas en el club de Concha Espina, creo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que hay por lo menos un entrenador al que el formato de la Supercopa de España no le debe de haber gustado del todo. Porque se equivocaba el bueno de Diego Pablo Simeone cuando el pasado jueves, durante la semifinal que enfrentó al Atlético de Madrid con el Real Madrid, le vociferaba a Vinicius: Florentino te va a echar. Efectivamente ha echado a alguien, pero no al Malcolm X de Hacendado, sino al supuesto pacificador Tolosarra, que finalmente ha terminado con la paciencia del señor tenebroso, que ha ordenado su ingreso inmediato en Azkaban. ¿La crónica de una muerte anunciada? Pues sí, pero no de ahora, pero no de hace escasos partidos. Aquí ya dijimos a principios de temporada que al señor tenebroso Xabi Alonso no le gustaba. Y que ni muchísimo menos iba a terminar la temporada, cuando ni siquiera sabíamos ni cómo iba a jugar, ni qué idea de juego iba a tener, y si los jugadores lo iban a secundar o no. Creo que quedaba claro desde su fichaje que no era el entrenador adecuado para dirigir ese gallinero, esa guardería de niños mimados que es el vestuario del Real Madrid. La verdad es que el director deportivo de la entidad blanca, es decir, Florentino Pérez, ha hecho un pan con unas tortas. Porque para esto no era necesario que hubiera suplido al hombre a una ceja pegado. Ya sabéis, el mascachicles italiano, Carlo Ancelotti. Pero bueno, él es el ser superior y absolutamente todo lo que hace representa el bien supremo y la sabiduría total. El problema no era Ancelotti y el problema no era Xabi Alonso. Yo creo que eso cualquier aficionado lo puede ver, aunque todos sabemos que el nivel de autocrítica del seguidor medio madridista es prácticamente inexistente. La culpa siempre la tienen los demás. Pero creo que el aficionado no estaba en contra de Xabi Alonso. Por lo que yo percibo, por lo que me ha llegado, el aficionado, bueno, es que a ver, el aficionado medio del Santiago Bernabéu actualmente es un señor o bien de raza asiática o bien de ascendencia musulmana que se gasta un pastizal para hacer fotos con el móvil a la lata de sardinas de la Plaza de Lima. Pero dentro de eso todavía quedan pues bastantes, no sé si bastantes o pocos, seguidores típicos madridistas de los de toda la vida. Y estos yo creo que no estaban contra Xabi Alonso. Esto posiblemente estén contra Vinicius, estén contra Bellingham, estén contra el despropósito de gastarse 65 millones de euros en un niño cuyo único mérito futbolístico fue meterle un gol de medio rebote al River Plate.
Perdón, a Boca Juniors. El aficionado medio madridista sí que está en contra de todo eso, pero no en contra de Xabi Alonso. El señor Tenebroso, pues está fuera de la realidad. Eso es un hecho. Él continúa con sus guerras inventadas contra todo y contra todos y no discurre más allá de lo que le da su senil capacidad. Sus decisiones, y creo que el fichaje de Xabi Alonso fue una de ellas, son erráticas y erróneas. Y ya digo, él sigue inmerso en esas batallas personales. Él está en contra de la UEFA. La UEFA aumenta los derechos de televisión para los participantes en la Copa de Europa. Él está en contra de la Liga. Él está en contra de la Federación. Y no vamos a hablar de su sueño húmedo de superestadio, que al final se está convirtiendo en un pozo sin fondo de dinero, para que al final los grandes eventos musicales de los próximos años vayan a ir a parar al Estadio Metropolitano. Él está en esas historias. Él está en lo que ha estado siempre, en fichar cromos simplemente para que otros no se los lleven, sin preocuparse de cuáles son las necesidades futbolísticas que tiene el Real Madrid. Y ahora mismo, pues lo que ha hecho ha sido fichar a la marca blanca del entrenador que este modesto servidor cree que él verdaderamente desea, que es José Mourinho. Porque si Vinicius es un Malcolm X de hacendado, Arbeloa es un Mourinho de todo a 100. No vamos a descubrir ahora mismo quién es Alvarito Arbeloa y quién era de jugador. Es de sobra de todos conocido. Arbeloa era un traidor a sus compañeros. Arbeloa era un chivato de Florentino. Y Arbeloa era el ojo del señor Tenebroso en el vestuario. Bueno, pues podemos cambiar el tiempo verbal de pasado a presente para estas aseveraciones. Porque no va a dejar de ser el brazo armado del señor Tenebroso en el vestuario. Porque la idea futbolística de Xabi Alonso más o menos podía ser conocida, aunque los jugadores no le han permitido el llevarla a cabo. Pero de la idea de fútbol de Arbeloa sabemos poco más, y que es un kamikaze con el filial, con el Castilla, y poquito más. Ha dicho, por lo visto, en rueda de prensa, que le han preguntado que qué es para él jugar bien. Ha dicho ganar. Hombre, pues Xabi Alonso, mal que bien, pero conseguía ganar. Pero como va a tener el apoyo, el fiel apoyo del señor Tenebroso y de todos los mortífagos, que ya lo están demostrando, pues no va a tener problema alguno. Y en el vestuario, si no son tontos, pues van a saber perfectamente que Arbeloa cuenta con el beneplácito de la zona noble del Bernabéu. Así que supongo que quien más que menos comenzarán a espabilar, si son inteligentes, que en muchos de los casos verdaderamente lo dudo. Como decía antes, el señor Tenebroso es un contra todo y contra todos. Y Mourinho es así. Ya la está liando en el Benfica. Y digo esto porque, como comentaba anteriormente, sigo estando plenamente convencido que el sueño húmedo de Florentino Pérez y de muchos madridistas es la vuelta de Mourinho, a pesar de que dejó aquello
dejó aquello hecho unos zorros. Creo que estaba, como digo, bastante claro que el despido de Xabi Alonso antes o después se iba a producir, pero durante esta Supercopa yo creo que se han producido verdaderamente situaciones que han colmado la paciencia, por un lado del señor Tenebroso y por otro lado del propio Xavi. Porque uno que es un poco observador se fijó, como creo que ya comenté aquí, en la semifinal frente al Atlético de Madrid, Xabi Alonso, la verdad es que daba una mezcla de pena y risa verle realizar todo tipo de aspavientos en la banda y que nadie, absolutamente nadie, le hacía caso. Hay quien se atreve a decir que Vinicius había cambiado de actitud y que ahora estaba del lado de Xabi Alonso. Bueno, estaba del lado para que así pudiera ser mucho más fuerte el empujón que le aplicase. Porque, como digo, bastaba ver las reacciones de Vinicius a las órdenes, en ocasiones broncas, de Xabi Alonso durante el encuentro frente al Atlético de Madrid. No vamos a hablar de las imágenes que se han hecho virales durante la entrega de la Supercopa al FC Barcelona, de Xabi Alonso pidiendo a sus jugadores que acudieran para hacer un pasillo al club blaugrana y de Mbappé diciéndole que de eso nada, que vámonos todos. Pero sobre todo, personalmente creo que hay una imagen que es la que sentencia a Xabi Alonso, y es la del señor Tenebroso teniendo que aguantar, rodeado de sus archienemigos, Laporta, Louzán, cómo el FC Barcelona recogía en sus narices el título de campeón de la Supercopa, porque el señor Tenebroso no lleva bien eso de perder. A pesar de que habla de los valores del madridismo, caballerosidad, etcétera, totalmente inventados y que no pasan de ser una estrofa de su himno. Esas son las imágenes que verdaderamente sentencian a Xabi Alonso. El que el señor Tenebroso se vea a sí mismo como un perdedor. En cuanto a los mortífagos, bueno, pues los de siempre han vuelto a hacer el ridículo. En general, todos. Porque quien más quien menos comentaba que el Real Madrid salía reforzado de una derrota. Y vale, como decía anteriormente, que el Bernabéu, la cueva de Alibaba, pues ya no es lo que era. Pero en el Real Madrid eso no vale. En el Real Madrid no vale estar contento porque no te ha goleado el FC Barcelona. En el Real Madrid no vale vencer al Atlético de Madrid de la manera que lo hace. En el Real Madrid no vale que haya declaraciones positivas después de perder frente al Manchester City. Su soberbia se lo impide. Y una vez más, los mortífagos y la prensa deportiva en general no lo han visto venir. Los hay que tienen poca vergüenza, hipócritas, no sabemos, ¿no? Y escuchaba yo ayer a Juanma Castañazo, ya sabéis, el rey de los hipócritas, que recurría al discurso de siempre de un periodista, vamos a hablar en este caso deportivo, cuando sucede algo así, y es que esto ya lo sabíamos, nos llegaban mensajes de que esto iba a suceder, de que la plantilla no estaba con el entrenador, que si patatín, que si patatán, pero de todo eso no dijeron nada. Entonces, o miente de forma abyecta, cosa no descartable, tratándose del elemento del que estamos hablando, o de periodista tiene poco porque su obligación es informar. Pero claro, los regalos de Navidad y las invitaciones
a las copas de fin de año, pues son un lujo que uno no se puede permitir perder, entre otros como los patrocinios, etcétera, etcétera. Para terminar, uno de los que está contento de verdad, a pesar de que diga que no, pero vamos, es otro cínico, lleva el cinismo por bandera. La cucarachilla mediática Juanma Rodríguez dice que a Xabi Alonso no le han echado sus jugadores, que lo han intentado hasta el último momento, sino un juego muy pobre y un alarmante hundimiento físico y la ausencia de una idea. Yo no sé qué es peor. Si escribir tan sumamente mal o creerse lo que dice. Porque dice, textualmente, no le han echado sus jugadores, que lo han intentado hasta el último momento. Uno lee esto y dice, joder, efectivamente, han intentado hasta el último momento echarle. Pero no es la idea que Juanma Rodríguez quiere transmitir, sino que, según él, han intentado hasta el último momento que el entrenador se quedara porque, según él, todos estaban con el técnico Tolosarra. Fíjate que es difícil escribir peor de lo que habla cada noche. Bueno, pues aquí tenemos la muestra. Columna del diario ABC. Si don Torcuato levantara la cabeza. Creo que, para terminar, todo lo sucedido desde su llegada hasta su despido, porque ha sido un despido, nada de un acuerdo, como dicen en su comunicado, como dice el Real Madrid en su comunicado, todo lo relacionado con Xabi Alonso, como digo, ha dejado muchas caretas a un lado y ha hecho que a muchos se les vea verdaderamente las vergüenzas. Me estoy refiriendo a los mortífagos, a la pseudoprensa, a los que se entusiasmaban con la racha de partidos vencidos por el Real Madrid sin jugar absolutamente a nada, pero que cambiaban de discurso de la noche a la mañana tras la derrota por 5-2 frente al Atlético de Madrid. A los que veían brotes verdes en no caer goleados frente al Manchester City. O a los que pensaban que el Real Madrid salía reforzado de perder una final. La situación de ciencia ficción a la que el señor tenebroso ha llevado al madridismo sociológico, y dentro de este concepto incluyo a la afición y a todas las terminales mediáticas, hace que se vendan este tipo de mensajes, todo con tal de evitar la palabra que el señor tenebroso más teme: fracaso. Fracaso en lo deportivo. Fracaso en lo institucional. Fracaso en lo logístico con todo el tema de la reforma del estadio. Fracaso es lo que está caracterizando la última época del señor tenebroso. No olvidemos que hablamos de un señor que su proyecto megalómano, que venía a salvar el fútbol, fue presentado a las 2 de la mañana en una cadena de televisión dedicada a emitir series y telenovelas. A partir de ahí, todas estas guerras inventadas han llevado al Real Madrid a dejar de lado lo que en teoría importa de verdad, que es lo que sucede en el césped. Porque una cosa queda clara: ni un marcador 360, ni el fichaje de un cromito argentino, ni la venta a precios desorbitados de miles de camisetas sirven para maquillar el fracaso de un proyecto. Hasta el próximo vídeo.